Aleluya. ¿Le gusta el título? Salvación por gracia. Gloria a Dios. Diga conmigo. Salvación por gracia. Amén. Leemos el texto central entonces. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así, lo leemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tomen asiento, Dios les bendiga. Tomen asiento, Dios les bendiga. Desde que tengo uso de razón, cuando perseguí también a los hermanos que predicaban en la calle, y un primo me dijo, toma una piedra y lánzaselas. Y salí detrás del grupito que iba predicando, y tomé una piedra y se las tiré. Y al grupito que iba predicando paró en la esquina siguiente, y en la esquina siguiente gritaron este texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala han escuchado este versículo? ¿Cuántos de los que están aquí en la sala se saben de memoria este versículo? Pero ¿cuántos de los que están aquí en la sala conocen el contexto de este versículo? Porque para poder entender este versículo vamos a tener que remontarnos al huerto de Edén. Para poder entender el propósito de este versículo vamos a tener que irnos al huerto de Edén. Dios, cuando terminó de crear los cielos, la tierra, los animales, los peces y todo lo que hizo, fue diciendo cada día y fue bueno. Y terminó el primer día y Dios dijo y fue bueno. Segundo día y fue bueno. Tercer día y fue bueno. Cuarto día y fue bueno. Quinto día y fue bueno. Pero ¿quién administraba lo que Dios había creado? ¿Quién disfrutaba de lo que Dios había creado? Entonces dice Dios que creó al hombre. Creó al hombre. Amén. Pero ¿cómo creó Dios al hombre? Dice que lo creó a su imagen. Amén. ¿Qué significa este de a su imagen? O sea, conforme Él se lo imaginó, lo diseñó en su mente, lo diseñó en su corazón y de esa manera lo hizo. Y lo hizo perfecto. Luego dice que lo hizo a su semejanza. La palabra semejanza no significa igual, significa parecido. O sea, Dios lo hizo parecido a Él, pero no lo hizo parecido a Él físicamente, muscularmente, no, lo hizo semejante a Él en su esencia. Porque ese hombre creado comenzó a tener una afinidad con Dios. Una afinidad con Dios, una intimidad con Dios. Ese hombre creado, Dios lo hizo para que fuera eterno. Lo hizo sin pecado, lo hizo sin maldad, lo hizo limpio. Por eso que en esa etapa la dispensación se llama dispensación de la inocencia. Y luego, miren cómo es Dios de bueno. Dice que se pasea Dios por el huerto y ve a todos los animales en pareja. Sin embargo, la corona de su creación no tiene pareja. No tiene pareja. Entonces, ¿qué hace Dios? Deja caer un sueño profundo sobre ese hombre creado llamado Adán y dice que le extrajo una de las costillas y de esa costilla dice que le formó a una princesa, a una doncella, a una reina, a la mujer más linda, a Eva. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué Dios hizo a la mujer? Dice que fue porque no le pareció bueno que el hombre estuviera solo. Gloria a Dios. Es como sin querer, igual estamos entrando en el
igual está pasando en el tema de la familia. Dice que Dios dijo en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces formó de la costilla de Adán a una mujer, se la entregó por esposa y mire lo que hizo. Los puso a cargo de la administración del paraíso, de la administración del huerto. ¡Qué privilegio más grande! Dios toma a ese hombre y a esa mujer y les dice, ustedes se harán cargo de lo más hermoso que yo tengo, de mi paraíso, de mi huerto y de mi Edén. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre ha querido colocar privilegios. Dios siempre ha querido poner en honra a lo que Él creó. Pero hoy por hoy Dios tiene que poner los límites también. Cuando los puso a cargo del huerto, les dijo, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer. De todo lo que hay en el huerto ustedes pueden comer. Pero menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Gloria a Dios. Eruditos de la palabra dicen que hasta el capítulo 2 del libro de Génesis, la Biblia es perfecta. Del capítulo 3 en adelante vienen los desastres. Porque resulta que cuando ellos están en el huerto administrando, son mayordomos, están a cargo de lo que hay en el huerto, de pronto aparece un personaje que había sido desterrado antes que Dios formara al hombre. Un querubín que estaba ahí arriba, que estaba a cargo de los coros celestiales, el más bello de los ángeles creados, Lucifer. Aquel que dijo, subiré hasta donde está Dios y seré como Él. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Nos invita a participar, nos invita a meternos en su familia, nos invita a participar de la gloria, pero no que nos apoderemos de su gloria. Santo es Dios. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero ese querubín dijo, yo seré como Él. Y por decir que quería ser como Él, mostró altanería, soberbia, vanidad, mostró que tenía un corazón soberbio y que tuvo que hacer Dios, desterrarlo. Lo tuvo que desterrar. Pero mire, para que no se me olvide esto, el enemigo es vengativo. ¿Lo sabían? El enemigo es vengativo. Cuando cayó, le desordenó lo que Dios había hecho primero. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dios hace las cosas desordenadas? ¿Las hace imperfectas? No, las hace vacías. ¿Y por qué el versículo 2 dice que entonces la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? No habrá sido cuando cae este personaje con una cuarta parte, una tercera parte de los ángeles y le echa a perder todo lo que Dios había hecho. Pero sepa usted que Dios siempre tendrá en el corazón un plan para el hombre. Resulta que cuando andan paseándose por el huerto, a Eva se le ocurre ir a mirar el árbol que Dios le dijo que no tocara. Pero a ella se le ocurrió. Fue ante el árbol. Hermano, ¿sabe usted dónde parten los mayores problemas nuestros y las peores caídas? Cuando vamos donde no tenemos que ir. Cuando estamos donde no tenemos que estar y nos juntamos con quienes no tenemos que juntarnos. Cuando abrimos diálogo con el enemigo, cuando comenzamos a conversar con el enemigo, pueden comenzar también a tejerse las peores caídas de un creyente. Y resulta que en el árbol está personificado Satanás. Dice que es como una serpiente que está enrollando en el árbol. Cuando se acerca a Eva a mirar el árbol, la serpiente le dice, oye, así que Dios te dijo que si comían de este árbol se iban a morir. ¿Usted sabe cuál es la estrategia más grande que tiene el enemigo para hacer caer a una persona? Confundirlo. Confundirlo. Llevarlo a creer de que Dios mintió. Y cuando Eva le dice, sí, efectivamente eso dijo Dios, que si comíamos de este árbol moriríamos. La serpiente le dice, no, no es verdad. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen de ese árbol van a ser igual que Él. Hermano, escuche esto, por favor. El diablo lo reprenda a Cristo. Siempre va a querer que usted y yo seamos como Dios. Mas Dios sabe lo que quiere, que seamos como Cristo. Gloria a Dios, no sé si dice entender. El diablo quiere que nosotros seamos como Dios, pero Dios quiere que seamos como Cristo. Porque lo otro sería soberbia.
sería levantarse contra Dios, que fue lo que hizo. Entonces, cuando está ahí conversando con ambos, les dice: no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual a Dios. Hermano, ¿quién entró en esta mujer? Pues si Dios le dijo que ni siquiera mirar el árbol, si Dios le dijo que no se acercara ahí, y dice la Biblia que para Eva le pareció hermoso, le pareció delicioso y el fruto le pareció bueno. Aquí es donde se conjuga la palabra de Dios, cuando dice: ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¡Aleluya! Porque el enemigo viene a eso, a confundir las cosas. ¿Qué ocurrió en ese minuto? Come Eva, come Adán, y en el minuto se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué no se dieron cuenta antes que estaban desnudos? ¿Por qué antes no se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque había en ellos una inocencia, había una afinidad con Dios, una intimidad con Dios, una relación fina con Dios, como aquella persona que recién conoce a Cristo y lo único que quiere es estar orando, cantando, hablándole a alguien de Cristo, y el enemigo ahí se la juega, ahí se la juega. Y entonces, una vez que se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos optaron por tratar de cubrirse. Aquí voy a hablar un poco de lo que es la religión, porque Cristo no es religión. No, Cristo no es religión. ¿Usted sabía qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Dice que se pusieron delantales con hojas de higuera. O sea, yo busco cómo salvarme. Yo hago la obra para salvarme. Yo trato de salvarme. Usted y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos un mediador. Necesitamos alguien que nos reconcilie con Dios. Y el apóstol Pablo dice: así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y entonces hicieron hojas delantales con hojas de higuera para cubrir su desnudez, y los sale a buscar Dios. Y cuando Dios lo estaba buscando, le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios busca al hombre. Dios nos busca para tener intimidad con nosotros. Dios nos busca por la madrugada, Dios nos busca por la mañana, Dios nos busca a mediodía, Dios nos busca a media tarde, Dios nos busca cuando cae la noche, para que tengamos esa intimidad fina con Él. Y no lo encontró. ¿Dónde estaba? Escondido. Y aquí viene el gran drama. Aquí viene el peor de los problemas de toda la humanidad. El peor problema de toda la humanidad. Cuando le dicen: ¿dónde estás? Si Adán dice: estoy escondido. Estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí aparece uno de los problemas que todo ser humano echa mano de ellos: echarle la culpa a alguien. Lamentablemente, echarle la culpa a alguien. ¿Quién reconoce su caída? ¿Quién reconoce que ha fallado? ¿Quién tiene la grandeza de reconocer: me equivoqué? No, es mejor echarle la culpa a otro. No, yo me fui de la iglesia porque el pastor, si usted supiera cómo es el pastor, usted supiera cómo son los hermanos. No, los hermanos de la música, olvídese, son un desastre. O sea, nadie comete un error sino por culpa de otro. Y entonces Adán, tan hombre como era, le dice: bueno, la mujer que tú me diste por esposa. Ya. Pero ¿sabe usted que hay una versión de la Biblia en donde aclara que lo que hizo Adán no fue culpar a Eva? No, culpó a Dios. La mujer que tú me diste por esposa. O sea, tú tuviste la culpa. Mira la mujer que me diste. ¿No será también como a veces se defienden los maridos? Esa es la mujer que tengo. Mire la mujer que me tocó. Tengo una mujer refugiante, hay una mujer que ya no lo soporto. La mujer dice lo mismo. La mujer dice lo mismo también. Por eso es importante Cristo en medio del hogar, en medio de la familia, para que haya armonía, para que pueda haber armonía. Entonces, hermanos amados, el desastre es grande. Ellos habían pecado, ellos habían fallado. Pero sabe usted que esa desobediencia
le ha costado a la humanidad hasta el día de hoy estar separados de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dije, para entender este texto de Juan 3:16, teníamos que irnos allá impajaritablemente, irnos allá. Resulta que Dios nos tiene que sacar del paraíso, Dios nos tiene que sacar del huerto. Ellos habían hecho delantales con hojas de higuera para tapar su desnudez, que es un poco el tema de la religión. La religión hace eso, la religión tapa, la religión maquilla, la religión le pasa un poco de barniz, un poco de brisquería al tema, pero el pecado queda debajo, el pecado queda debajo. Pues entonces, ¿qué le hace Dios? Antes de sacarlos del paraíso, dice que les hizo túnicas con piel de animales. Aleluya, les hizo túnicas con pieles de animales. Ahora piensen esto: para hacer una túnica tiene que sacarle la piel al animal. Y para sacarle la piel al animal, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Matarlo. Derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. ¿Qué culpa tenía ese animal que Adán y Eva hubieran pecado? ¿Qué culpa tenía el animal que propiciaría la piel para que les hicieran túnica? Que ellos habían fallado. Hermano, de la misma manera, ¿qué culpa tenía Cristo que nosotros hubiéramos pecado para que llegara a la cruz, para que muriera en la cruz, para que padeciera en la cruz? Si el culpable era yo, el culpable era usted, el culpable era usted, pero Cristo fue la propiciación de nuestra salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que les tuvo que hacer túnicas de pieles de animales y los sacó del paraíso. Pero para hacer las túnicas tuvo que haber derramamiento de sangre. Y ahí está la primera señal de cómo llegaría la salvación a la humanidad, cómo se propiciaría la salvación a la humanidad. Luego Dios forma un pueblo que de alguna manera es como prototipo de la iglesia de hoy. Y ese pueblo lo toma de los lomos de un hombre que le creyó a él. ¿Hay alguien aquí que le crea a Dios? ¿Hay alguien aquí que le crea a Dios? Pero sabe, yo creo que Abraham creía de una forma mejor que la nuestra. Mejor que la nuestra. Porque para haber hecho esto, dice que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, sal de tu tierra, deja tu parentela y de la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham tomó a su viejecita, tomó su asno y partió. Dejó todo. Abraham, aquí uno siquiera que sea capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo. ¿Habrá alguien que sea capaz de dejarlo todo para seguir a Cristo? ¿O nos agarramos del auto, nos agarramos de la casa, nos agarramos del título profesional, nos agarramos del sueldo de la empresa? No, para seguir a Cristo. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Cristo. A lo mejor usted esperaba otra palabra el día. A lo mejor esperaba otra palabra. Pero ¿sabe lo que Dios quiere hacer esta noche? Confirmar su salvación en su corazón. Confirmar su salvación en su corazón. Gloria a Dios. Y este pueblo, llamado Israel, cayó esclavo. ¿Y por qué cayó esclavo? Llegaron a Egipto en busca de alimentos. Dios había preparado a José para que hubiera alimentos. Pero ocurre que después murió el faraón que había recibido a José. Murió. Y el pueblo quedó esclavo en Egipto. Quedó esclavo. 430 años esclavo. ¿Pueden entender esto? 430 años esclavo. Dice que el pueblo gemía para que Dios hiciera algo. Y Dios hizo nacer ahí mismo, en el reinado de Egipto, a su libertador. Hermano, Dios en las situaciones más difíciles, en las situaciones más paupérrimas, en las situaciones más complicadas, Dios levanta a quien puede libertarnos. En los momentos más difíciles, Dios se manifiesta. En los momentos más complicados, Dios se muestra. En los momentos más complicados, Dios se mueve. Y cuando estaban en Egipto, Dios hace nacer a Moisés. Y a los 80 años lo manda a buscar a las colinas de Madián para que saque al pueblo de Israel que está esclavo. Pero miren cómo hace Dios
motivos para que sean libres. Dice que la noche anterior que saldrían de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que por familia, pongan atención, por familia, mataran un cordero. Por familia. Por eso es importante que Dios esté en medio de la familia. Porque cuando la familia tiene a Cristo, esa familia tendrá libertad. Esa familia estará cubierta. Esa familia tendrá la protección de Dios. Dice que les ordenó por familia matar un cordero, comer la carne con especies amargas, los huesos enterrarlos y con la sangre pintar los marcos de las puertas y las ventanas. ¿Por qué? Porque esa noche pasaría el ángel de la muerte. Esa noche pasaría el ángel de la muerte. Pero donde estuviera la sangre del cordero no habría mortandad. Donde estuviera la sangre del cordero no habría mortandad. Nosotros llevamos en nuestro corazón la sangre del cordero. Fuimos libertados, fuimos rescatados, fuimos indultados a precio de sangre, y la sangre del cordero nos marcó. Por eso que la muerte eterna no está en nosotros, sino la vida eterna a través de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Y esa noche eso hicieron. Comieron con especies amargas la carne, sepultaron los huesos y con la sangre pintaron los dinteles de puertas y ventanas. Esa noche pasó el ángel de la muerte. Pero donde estaba la sangre no hubo mortandad. No hubo mortandad. Saben, es importante llevar la marca de Cristo en nuestra vida. Es importante que esté la marca de Cristo en nosotros. Porque cuando el enemigo ve la marca de Cristo en nosotros, el enemigo retrocede. El enemigo retrocede porque no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. El enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Alguien trae las marcas de Cristo aquí? ¿Alguien fue marcado por el Señor? ¿Alguien tiene un testimonio para que diga: yo viví una experiencia personal con Cristo? A mí me marcó el Señor. A algunos los marcó en una enfermedad terminal, a otros los marcó en un quiebre matrimonial, a otros los marcó en un quiebre laboral, a otros los marcó en un quiebre económico. Pero de una u otra manera Dios se ha movido para que traigamos en nosotros un testimonio vivo de que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive y es real. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Y el pueblo salió libre. Y el pueblo salió en libertad. Hermanos, pero aún estando en libertad, el pueblo no entendía que lo que tenía que hacer era obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Obedecerle a Dios. Cuando iban por el desierto rumbo a la tierra prometida, no creyeron que Dios nos iba a sacar en libertad. Aún estando ya en el desierto, habiendo salido de Egipto, dice que miraban hacia atrás, recordaban las ollas con carne, recordaban la cebolla, recordaban los ajos, recordaban la sepultura, pero no miraban hacia adelante, que había una tierra fértil para ellos, que fluía leche y miel. Asimismo le pasa a muchos creyentes que salen del mundo, vienen a Cristo, pero siempre están mirando para atrás, siempre están mirando para atrás. Es necesario cortar lo que quedó atrás, es necesario soltar lo que quedó atrás. La única manera de avanzar es cortar de una vez por todas lo que antes fuimos, lo que antes teníamos, lo que antes éramos, para que Cristo pueda hacer una obra completa en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiendo de lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es el personaje central de la Biblia? ¿Quién es? ¿Y por qué no se atreve a decirlo si lo sabe? ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Cristo. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? La salvación. No es la prosperidad, no es la bendición, no
el tema central de la Biblia es la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Tenemos que luchar por llegar un día a la tierra prometida que Cristo tiene reservada para todos nosotros. Lo prometió el Señor. Dijo: he aquí, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Alguien quiere llegar allá? ¿Alguien quiere llegar allá? ¿Alguien quiere llegar allá? No se llega en una nave espacial. El único vehículo es Cristo. El único vehículo es Cristo. Hermano, el pueblo se acostumbró en medio del desierto a pecar y levantar un holocausto. Pecaban y levantaban un holocausto. Pecaban, mataban un animal, hacían un holocausto y hacían esto. Levantaban la alfombra y metían la mugre debajo. Dijo Dios un día: estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de vuestras fiestas solemnes. Estoy cansado, estoy hastiado. Aleluya. Ese aleluya salió del alma. Estoy hastiado, dijo Dios, de lo que ustedes quieren hacer para ser salvos. Porque la única manera es obedeciéndome. Solo obedeciéndome. Y dice que Dios preparó el plan perfecto. El plan perfecto. Y en el capítulo 61 del libro de Isaías se declara el plan perfecto. Versículos 1 y 2 del capítulo 61 de Isaías. He aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a darle buenas nuevas a los abatidos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra buenas nuevas? La palabra buenas nuevas significa evangelio. Evangelio significa la palabra buenas nuevas. Recuerdo en el capítulo 20 del libro de Números, cuando el pueblo estaba en el desierto y dice que las serpientes ardientes mordían en el talón al pueblo y mucho pueblo murió a causa de ello. Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce, ponla lo más alto que puedas y dile al pueblo que la miren, y el que mirare la serpiente de bronce, aunque haya sido mordido por la serpiente, no morirá, no morirá, no morirá. Ahora, ¿por qué no la hicieron de oro? Porque si hubiera sido de oro, lo hubiesen adorado. Era solo que la miraran. Por eso que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 14, dice: y así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está quizás ahí está la mejor simbología del Cristo que un día sería crucificado. Pero para que entremos en tierra derecha, capítulo 53 del libro de Isaías, versículos 3 al 5. Gloria a Cristo, esta palabra es tremenda. Dice que Cristo es mostrado como el hombre azotado, como el varón experimentado, dolores y quebrantos. Y dice que como que no escondió su rostro, fue abatido, fue molido por nosotros. Pero el versículo 5 es el más impactante. Dice que Él llevó consigo todos nuestros pecados. Él llevó consigo todas nuestras cargas. Él llevó consigo todas nuestras enfermedades. Él llevó consigo todas nuestras imperfecciones. Y cuando iba a ser colgado en la cruz, dice que Él llevaría consigo la maldad de todos nosotros. Gloria a Cristo. Ese versículo 5 del capítulo 53 de Isaías es impactante. Dice que por su llaga todos fuimos curados. Y por su llaga todos fuimos curados. ¿Quieres saber por qué yo llegué a esta palabra, llegué a este púlpito con esta palabra? Cuando mi hermano Juan Pablo dijo: repita con nosotros esto. ¿Qué hizo Cristo con su sangre? Dice que nos lavó. Y con su sangre nos limpió. Y con su sangre nos salvó. Con su sangre bendita, Él hizo toda la obra de nosotros. Gloria a Cristo.
Ahora se puede dar cuenta cuando Cristo está colgado en la cruz. Cuando Cristo está colgado en la cruz. Jesús Gabriel Romero escribió una canción que dice: si hubiese estado ahí, y si yo hubiese estado ahí, le tengo una buena noticia. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, usted y todos los que aquí estamos, ya estábamos ahí. Ya estábamos ahí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos escogidos para salvación desde antes de la fundación de los tiempos. Desde antes de la fundación de los tiempos, Dios ya nos había mirado, Dios ya había pensado en nosotros, y cuando Él estaba en la cruz, cada gota de sangre tenía un nombre. A lo mejor una gota de sangre se llamaba Luis, a lo mejor una gota de sangre se llamaba Juan Pablo, Carmen, María, Marta, Sergio, Ramón, no sé qué nombre tenga usted, pero cada azote de Cristo tenía un nombre, cada vida de Cristo en la cruz tenía un nombre, y tú estabas tatuado en la espalda de Cristo y cada latigazo. Gloria a Cristo. Es necesario que de cuando en vez Dios nos recuerde esto. Dios nos recuerde esto. Que hubo un justo que murió por los injustos. Que hubo un santo que murió por los pecadores. Que hubo alguien que pagó el precio de su indulto, del suyo y el mío. Concluyo con esto. Nosotros todos estábamos condenados. Nosotros todos estábamos condenados. ¿Condenados a qué? A una muerte eterna. Todos los que estaban en esta sala, hayas conocido recién ayer a Cristo o lo conozcas muchos años atrás, todos estábamos condenados. Y el libro de Efesios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Mas vino Cristo a reconciliarnos con el Padre. Mas vino Cristo a pagar el precio de nuestro indulto. Hoy usted y yo no le debemos nada a nadie, porque la salvación no la compramos nosotros. La salvación la propició Cristo con su muerte en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche Dios quiere